La situación global actual genera una profunda alarma, comparable al dolor de quien ve las llamas consumir su propia casa. Vastas extensiones, incluyendo América Latina, América Central y las regiones del norte y sur del continente, desde los áridos desiertos de Arizona hasta las impenetrables selvas del Amazonas, desde las majestuosas cumbres de los Andes hasta las lejanas costas de Chile, ahora se tambalean al borde de cambios trascendentales. Por doquier, la tierra parece temblar por una fuerza invisible. Los cielos susurran mensajes enigmáticos y las implacables aguas del océano mundial parecen dispuestas a rebasar sus antiguos límites, amenazando con engullir todo a su paso. Esta profunda inquietud presagia un punto de inflexión, un momento crucial en la historia de toda una civilización. Permanece en la memoria la imagen conmovedora de un anciano encontrado en una humilde iglesia en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Entró apoyándose pesadamente en un bastón gastado, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Con voz temblorosa, como la llama de una vela al viento, pronunció palabras que resonaron en el alma. Tenemos pan, pero no paz. Tenemos noticias, pero no verdad. Tenemos luz, pero no esperanza. Este lamento sincero no era solo su dolor personal, expresaba la desesperación silenciosa de todo un pueblo, la añoranza colectiva de millones que buscan consuelo en este mundo turbulento. En efecto, la propia materia del universo parece estremecerse. En regiones como México, Guatemala y Perú, la tierra literalmente se resquebraja bajo los pies de sus habitantes, liberando sacudidas devastadoras. En repetidas ocasiones se ha observado el aterrador espectáculo de edificios derrumbándose, los intentos desesperados de madres por rescatar a sus preciosos hijos de entre los escombros asfixiantes y la espeluznante transformación del cielo nocturno que arde con la luz siniestra de ceniza y destrucción. Ante tales convulsiones implacables, surge de forma involuntaria en la conciencia colectiva la pregunta: ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué ahora? Y los cielos, al parecer, responden no con palabras, sino con signos profundos e innegables. ¿Acaso estos fenómenos extraordinarios han pasado desapercibidos? Recordemos el enigmático testimonio de Veracruz, donde a plena luz del día, sobre el mar embravecido, se materializó una columna colosal de luz pura. Esta etérea columna permaneció absolutamente inmóvil, como un guardián silencioso en el horizonte. Algunos de los testigos, conmocionados por este espectáculo sobrecogedor, lloraban sin consuelo. Otros caían instintivamente de rodillas por reverencia o terror, y otros huían despavoridos, incapaces de comprender lo que veían. Sin embargo, la columna resplandeciente no desapareció, desafiando toda noción común. Ni los más grandes científicos, ni los estrategas militares más experimentados, ni siquiera los políticos más perspicaces pudieron dar una explicación racional a su existencia, porque era mucho más que un simple fenómeno óptico o un evento natural. Era, sin duda, un llamado urgente y silencioso. Hoy en día, la guerra ha dejado de ser un mero tema de crónicas periodísticas. Se ha arraigado profundamente en los corazones humanos. Las tierras de Ucrania y Oriente Medio están envueltas en llamas, como en las visiones proféticas del libro del profeta Ezequiel. Sin embargo, el observador no puede dejar de notar cómo el humo de este conflicto se filtra también a otros rincones del mundo, manifestándose a través de trastornos económicos, el aumento de precios y una creciente ansiedad en la vida cotidiana. Incluso en países donde oficialmente reina la paz, como Colombia, Ecuador y Nicaragua,
se libra una batalla invisible en el alma de las personas. Es notable que la batalla más peligrosa no se libra en los frentes externos, sino dentro de cada persona. Es la lucha por la fe, por la verdad y por ese amor que permanece inquebrantable. El mal ya no se oculta, sale descaradamente a las calles, llena las pantallas, impregna la política y la música. No susurra, sino que se proclama a viva voz, dirigiéndose a la generación joven con el mensaje: no hay verdad, todo está permitido, vive el presente, olvida la eternidad. Sin embargo, la aceptación de esta mentira conduce a una perdición inminente, pero no por catástrofes físicas, sino por un vacío espiritual que todo lo consume, pues el cuerpo puede ser salvado del agua, pero el alma encuentra salvación solo del fuego. América, se dice, ya ha presenciado presagios. 2 veces el cielo sobre Florida se iluminó con un ominoso resplandor violeta. Similar a lo descrito en el libro del profeta Joel, en Sao Paulo se escuchó un sonido parecido a una trompeta, sin fuente visible. En la Ciudad de México, los niños fueron testigos de una cruz luminosa en las nubes. Algunos tienden a explicar estos fenómenos como procesos atmosféricos. Sin embargo, para otros no es más que una manifestación de misericordia, pues la fuerza divina no desata la destrucción sin advertir de antemano. Llama a la puerta, susurra, sacude la tierra, buscando despertar las almas dormidas. Oh, si América tan solo pudiera comprender que sobre ella aún se extiende una mano paternal, no para golpear, sino para levantarla. Si tan solo pudiera entender que aún hay tiempo, pero éste se agota implacablemente. A cada persona se dirige un llamado insistente. No se debe esperar otro terremoto, una nueva guerra o una señal celestial para volverse a Dios. Es necesario regresar a la fe de inmediato, que el hogar recupere su papel de santuario, de lugar de adoración. Que los medios de comunicación modernos dejen de ser una fuente de negatividad y se transformen en un instrumento para la comunión espiritual, una ventana para la oración. Que la educación de la generación joven se base no en los principios de un mundo transitorio, sino en los cimientos inquebrantables del reino que no será conmovido. La Sagrada Escritura dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Esta no es una simple promesa, sino una fórmula clara que conduce a la salvación. Quien hace este llamado no se considera un profeta o un juez, sino solo un padre que llama a sus hijos a casa. Todavía no es tarde para tal regreso, porque la misericordia del Altísimo supera la profundidad de las aguas, la fuerza de la tormenta y el calor del miedo. El poder supremo necesita de cada uno. Cada persona aún es capaz de convertirse en una fuente de luz y no en ceniza. Si una persona siente un estremecimiento interior, lágrimas inexplicables o una inquietud que no pueden disipar, ni las noticias, ni el descanso habitual, ni el consuelo de los seres queridos, entonces debe escuchar. Esto no es una manifestación de miedo, sino un llamado claro. El Espíritu Santo toca las profundidades más recónditas del alma humana, presagiando cambios venideros. Pues las conmociones que ocurren en América no son solo cataclismos naturales o cambios políticos y climáticos, son ante todo un terremoto espiritual. Y su origen no está en la ira de Dios, sino en su amor ilimitado. En los últimos meses, Centroamérica ha experimentado profundas conmociones, especialmente en Honduras y El Salvador. Los cielos se abrieron y los aguaceros cayeron no como una bendición largamente esperada que trae humedad vital,
sino como una hoja afilada que perfora la tierra. Todo. Los torrentes de agua se desataron incontenibles, sin previo aviso, arrasando con todo a su paso. Las calles por las que los niños caminaban despreocupadamente hacia la escuela se transformaron en ríos turbulentos y lodosos que arrasaban con las barreras. Los templos quedaron bajo el agua, las instituciones educativas fueron destruidas y la gente, despojada de todo lo que poseía, elevaba sus miradas al cielo con desesperación, haciendo la única y angustiosa pregunta: ¿por qué, Señor? Sin embargo, esta pregunta no era una queja o un murmullo banal. Por el contrario, era una sed profunda e interna de comprensión, un anhelo por obtener una respuesta. Y como el tiempo demostró, el Señor respondió no a través de noticieros televisivos ni por discursos políticos prolijos, sino a través de un silencio profundo y abarcador. Cuando la conexión a Internet desapareció, cuando las líneas de comunicación se cortaron, cuando los teléfonos dejaron de funcionar, fue entonces cuando los corazones humanos comenzaron a escuchar de verdad, volviéndose hacia la voz interior. En una de las aldeas cercanas a la ciudad de San Pedro Sula, una mujer relató a un sacerdote su revelación. Contó que cuando su vivienda comenzó a sumergirse bajo el agua, su oración no fue para preservar su techo o sus bienes materiales, sino para recibir del Señor un nuevo comienzo. Y, como la mujer misma testificó, su súplica fue escuchada. El Altísimo le concedió no muebles nuevos o una casa restaurada, sino algo completamente diferente, un corazón nuevo. Ella, sin duda, perdió todas sus posesiones terrenales, pero en ese momento experimentó un verdadero renacimiento espiritual, como si hubiera nacido de nuevo. Esta historia recuerda involuntariamente el profundo mensaje dejado por el profeta Jonás. Porque la tormenta que azotó el barco no tenía como objetivo destruirlo. Su verdadero propósito era salvar al propio profeta de su orgullo y sus errores. Así, a veces, un desastre natural que parece un castigo severo, en realidad es una manifestación de misericordia. A veces, un diluvio destructivo y que todo lo consume, no es otra cosa que la voz de Dios que llama: reconstruyan, pero ya sobre mi fundamento. Sin embargo, no solo el elemento agua encierra un mensaje profundo, vale la pena dirigir la mirada también hacia el poder destructivo del fuego. Toda Sudamérica está envuelta en llamas. En Bolivia, Paraguay y Chile, las masas forestales arden con tal celeridad que la velocidad de las oraciones humanas apenas puede seguirlas. Pero la historia de la humanidad ya contiene escenas similares, manifestadas por el Señor. Basta recordar la tragedia de Sodoma, donde el fuego no fue solo una manifestación física de destrucción, sino un fenómeno profundamente espiritual. Fue la consecuencia directa de una existencia sin fe en Dios, sin sentido de la vergüenza y sin la más mínima señal de arrepentimiento. Hoy, ese mismo fuego que todo lo consume, aunque en otra forma, se acerca a las puertas del mundo moderno. Sin embargo, esta llama no está hecha de azufre y fuego en sentido literal. Su combustible es la indiferencia y el cinismo generalizado. Este incendio espiritual no destruye ciudades de piedra, sino almas humanas. No quema templos materiales, sino que incinera la conciencia. Sin duda, un fuego invisible e interno como este representa un peligro mucho mayor para la humanidad. A veces se escuchan afirmaciones sobre el considerable progreso de la sociedad moderna, sus tecnologías avanzadas y su democracia establecida. Ciertamente, estos logros son innegables. Sin embargo, como señalan los observadores, en el mundo moderno a menudo falta el temor de Dios, y sin este fundamento todos los demás logros se convierten en polvo insignificante, como arena movediza.
porque si las personas comienzan a sentir más miedo a perder el acceso a Internet que a perder su propia alma, esto es un testimonio de la profunda caída espiritual de la humanidad. El narrador recuerda un caso reciente ocurrido en Guatemala, cuando después de la misa se le acercó un niño pequeño. El niño estaba descalzo y su ropa, aunque sucia, no podía ocultar una pureza interior, pues su mirada estaba llena de un resplandor inmaterial. El niño se dirigió a él con la pregunta: «Papá, ¿Dios realmente vive en el cielo?». El narrador respondió afirmativamente: «Sí, claro. ¿Y por qué preguntas?». Y entonces el niño relató: «Porque ayer vi cómo las nubes se abrieron y sentí que Él me miraba. No tuve miedo. En lugar de miedo, me invadió una profunda alegría y gracia». En verdad, este niño se presenta como un verdadero profeta. Quizás no conozca la palabra escatología, pero su alma está incomparablemente más cerca del reino celestial que los corazones de muchos que escriben diligentemente libros teológicos, pero que no viven de acuerdo con los preceptos del Evangelio. Es importante comprender que la presencia divina no ha abandonado el continente americano. Por el contrario, Él llama con insistencia, sacude los cimientos y llama a sí mismo, manifestándose a través de poderosas tormentas, fuego purificador, la inocencia de los niños, la sabiduría de los ancianos y también a través de esa profunda inquietud que a veces embarga los corazones humanos. Pues, como se proclama en el Evangelio de Lucas, «Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, con perplejidad». Lucas 21:25. Que esto no parezca solo una hermosa metáfora o una imagen poética, es una advertencia inequívoca, un cronograma exacto de los eventos celestiales venideros. En medio de la creciente incertidumbre, surge la pregunta sobre el comportamiento adecuado. ¿Debemos huir o ceder al pánico desenfrenado? La respuesta es inequívoca: ni lo uno ni lo otro. En su lugar, es necesario un profundo retorno a las fuentes de la espiritualidad, al altar, a la palabra fundamental, a las lágrimas sinceras de arrepentimiento. Es importante no esperar la iniciativa de otros, sino ser uno mismo quien primero se arrodille con humildad. Las instituciones religiosas, en particular la Iglesia, están llamadas a ser de nuevo una auténtica fuente de luz y esperanza, y no solo un escaparate externo y vacío. Los guías espirituales, los predicadores, deben mostrar de nuevo una profunda compasión y un sincero dolor, y no buscar solo el entretenimiento superficial de la congregación. Los creyentes, a su vez, están obligados a encender de nuevo una fe verdadera y ardiente, en lugar de ser meros observadores pasivos, formalmente presentes en las reuniones. El llamado a América resuena con un profundo significado. El Altísimo no se ha apartado de esta nación. Sin embargo, las puertas de la misericordia no permanecerán abiertas para siempre. Este mensaje no se percibe como una amenaza, sino como una fuente de esperanza. Mientras estas puertas estén abiertas, a todo el que escuche este llamado se le ofrece entrar, sea hijo o hija. Si una persona es capaz de discernir esta voz, significa que aún vive. Y si la vida continúa, entonces, consecuentemente, todavía hay un tiempo precioso para actuar. Sin embargo, este tiempo se acorta rápidamente, como el pecho se contrae antes de una inevitable explosión de llanto. Los signos y las señales de los cambios que se producen se multiplican y ya es imposible ignorarlos, pues los cielos han dejado de guardar silencio y la tierra ya no puede ocultar sus profundas y sangrantes heridas. No hace mucho, el narrador tuvo la oportunidad de conversar con una mujer que llegó de Venezuela. Trabajaba
en un hospital como limpiadora. Su salario apenas cubría las necesidades mínimas. La comida era un verdadero lujo y la ciudad misma estaba sumergida en un estado de completo caos. Sin embargo, cada noche esta mujer permanecía voluntariamente en su turno, dedicándose a orar por los pacientes moribundos. Ella le confió al narrador: «Santo Padre, sin duda, habitamos en condiciones comparables al infierno. Sin embargo, siento que los cielos se han acercado a nosotros como nunca antes. Diariamente me enfrento a la muerte, pero al mismo tiempo creo inquebrantablemente que la presencia de Dios se siente ahora más fuerte que nunca». Esto no era simplemente una frase poética, sino una profunda confesión de fe, forjada y templada en el crisol de sufrimientos insoportables. Testimonios similares llegan al narrador desde los más diversos rincones del mundo, desde Lima, desde Caracas, desde Santiago. La gente pierde sus trabajos, sus casas, se enfrenta al deterioro de la salud, pero al mismo tiempo no pierde la esperanza. La razón radica en que todo lo que por su naturaleza podía ser sacudido ya se tambalea, y al final solo permanece aquello que fue edificado sobre un fundamento sólido e inquebrantable, sobre la roca. En el mundo moderno se observa el cumplimiento manifiesto de las palabras proféticas, escritas en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 26. Una vez más, no solo sacudiré la tierra, sino también el cielo. La humanidad atraviesa una época en la que se sacuden simultáneamente los fundamentos tanto espirituales como físicos del universo. Los paisajes geopolíticos demuestran una inestabilidad explosiva. Las economías mundiales se mueven implacablemente hacia el colapso, y la brújula moral, antes clara, parece haberse perdido definitivamente. En esta hora crítica, cada individuo se enfrenta a una elección fundamental: o sumergirse en el abismo de un miedo y una desesperación que todo lo consume, o, por el contrario, levantar la vista hacia los cielos, buscando allí consuelo y fuerza. Recientemente, en Colombia se desarrolló un espectáculo extraordinario. Sobre la ciudad de Medellín, con el cielo vespertino teñido por los rayos del atardecer y una claridad absoluta, apareció de repente una cruz resplandeciente. No fue una ilusión óptica ni una proyección artificial. Los ciudadanos se quedaron inmóviles, incluso los vehículos detuvieron su marcha. Algunos se sumieron en silencio, otros elevaban oraciones en voz alta. Uno de los taxistas compartió posteriormente sus experiencias: «Ya no creo en las noticias. Pero después de ver esta señal, volví a creer en Dios». Este hombre, que no visitaba templos ni profundizaba en obras teológicas, simplemente recuperó la comprensión de su verdadera esencia. Tal es la naturaleza de estos signos. No aparecen por una impresión externa, sino para un profundo despertar de la memoria espiritual, para que la humanidad recuerde sus orígenes y la Iglesia comprenda su verdadero papel. No es ni un espectáculo, ni una simple organización, sino la novia de Cristo, y su esposo se acerca. Hoy, todo el continente americano, que se extiende desde la cálida Argentina hasta la fría Canadá, se encuentra en el umbral de una elección trascendental. La humanidad puede seguir existiendo, percibiendo a Dios como un mero mito, o bien aceptar la realidad de su inminente regreso. Se sugiere observar atentamente, mirar con visión espiritual el mundo que nos rodea. ¿Por qué precisamente en la era actual se observan tantos cataclismos? ¿Por qué los líderes mundiales hablan de la llegada de un nuevo orden? ¿Por qué las ciudades quedan bajo el agua y en los cielos aparecen imágenes misteriosas? ¿Acaso no está escrito en el libro del Apocalipsis? He aquí,
que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Esto no es una mera expresión figurada o una metáfora poética. Es un futuro predestinado que ya comienza a penetrar en el tejido del tiempo actual. Mientras los pilares habituales de la sociedad, instituciones educativas, fundamentos familiares, estructuras estatales e incluso instituciones eclesiásticas sufren un colapso, el único pilar inquebrantable y eterno que permanece es Cristo. El narrador comparte sus visiones, ha observado calles donde la gente vuelve a entonar salmos, movida no por un dogma religioso, sino por una profunda hambre espiritual de Dios. Ha visto cómo los niños, al imponer las manos sobre los que sufren, eran testigos de su curación. Se le han revelado imágenes de escuelas por toda América Latina, donde la palabra viva de Dios volverá a resonar. Sin embargo, se subraya que esta transformación no ocurrirá por sí sola, de forma automática. No se logrará sin un llanto sincero, sin un ayuno abnegado, sin un retorno a la verdadera santidad. Por ello, resuena un llamado apremiante. No hay que limitarse a contemplar estos signos con curiosidad. Es necesario darles una respuesta. Si el Altísimo manifiesta una cruz en los cielos, la persona también debe manifestarla en su propia vida. Si Él sacude la tierra, es preciso sacudirse el polvo del alma. Y si Él eleva su voz, hay que dejar de susurrar y empezar a hablar en voz alta. Un profundo despertar espiritual se vislumbra como una necesidad apremiante de la sociedad moderna. No un espectáculo emocional efímero, sino un regreso auténtico y sagrado a los orígenes. Tal renacimiento no comienza con reuniones masivas, sino con la transformación de una sola persona. Quizás esta responsabilidad recae precisamente en un individuo concreto. Quizás le corresponda a él tomar la decisión de apagar las pantallas que distraen y sumergirse en una oración sincera. Probablemente su propia cocina deba transformarse en un altar personal, un lugar de sagrada comunión con las fuerzas superiores, y quizás sus propios hijos estén llamados a ser los profetas de los tiempos venideros. Si una persona abre su alma al Señor, entonces, dirigiéndose a América, cabe señalar, el Altísimo no la ha abandonado, sino que espera pacientemente su respuesta. Esta nación no es un elemento casual en el gran designio, es un recipiente destinado a ser llenado con la gracia divina. Sin embargo, si este recipiente está contaminado, no podrá ser llenado. Por lo tanto, es extremadamente importante limpiar la casa propia, el alma y toda la atmósfera espiritual circundante, porque se acerca un poderoso viento de cambio, y en este viento se escucha claramente el llamado del Señor. Llega el momento en que cada persona debe pronunciar la verdad que muchos temen siquiera pensar. El adversario, antes oculto en las sombras, ya no se esconde, ocupa un lugar de honor en la mesa común. Su voz resuena desde numerosas pantallas, participa activamente en la educación de los niños y se escucha desde los altavoces de la música. Si antes sus acciones estaban envueltas en un velo de misterio, ahora entra sin obstáculos por la puerta principal, ya que la sociedad misma, en esencia, se la ha abierto. ¿Qué ha pasado con un pueblo cuyo nacimiento fue marcado por el bautismo y cuya existencia por la sangre de los mártires? ¿Dónde está aquel fuego ardiente que una vez brilló en México cuando el joven José Sánchez del Río aceptaba su muerte, proclamando el poderoso grito, ¡Viva Cristo Rey! ¿Dónde está esa llama de fe que todo lo consumía, que una vez abarcó las calles de Lima, Caracas, La Habana y Quito? Hoy solo queda una chispa apenas latente,
Y si la sociedad no despierta de su letargo espiritual, esa chispa inevitablemente se extinguirá. Hoy en día se ha desatado una batalla que no tiene relación con la lucha por territorios, por reservas de petróleo o por recursos financieros. La confrontación actual, la más encarnizada, se libra por la verdad misma. En las instituciones educativas, en las escuelas, ya no es común hablar de Dios. Por el contrario, allí se inculca activamente la idea de que el pecado es una manifestación de libertad. En las producciones cinematográficas, la figura del héroe a menudo se presenta como un rebelde, y la oración sincera se convierte en motivo de burla e ironía. Lamentablemente, incluso en algunas comunidades eclesiásticas, a veces se escuchan sermones que abordan cualquier tema, excepto el verdadero evangelio. En lugar de las palabras vivificantes de Cristo, se ofrecen consejos superficiales para aumentar la autoestima. En lugar del sagrado símbolo de la cruz, se erige una especie de marca, y en lugar de un arrepentimiento sincero, solo se escuchan aplausos vacíos. Recientemente recibió un mensaje de una maestra de Argentina. En su carta, ella se dirigía a él con las palabras: «Santo Padre, ya no reconozco mi escuela. Nos enseñan no a educar e iluminar, sino más bien a complacer expectativas. Recurro a la oración en la soledad del baño durante los recreos para que nadie me vea, pero no me rindo ni retrocedo». Esta mujer se presenta como una verdadera guerrera en la batalla invisible, y hay miles como ella. Son precisamente aquellos que oran en un autobús lleno, que ayunan en completo silencio, que encuentran la fuerza para perdonar cuando más duele, quienes son el verdadero pilar de la existencia. Sin embargo, hay que reconocer honestamente, la sociedad ha cedido a numerosos compromisos. La gente ha comenzado a reconciliarse con la mentira, buscando evadir confrontaciones directas. Son indulgentes con el pecado, solo para no parecer fanáticos ante los demás. Nos hemos vuelto tolerantes, pero no por un amor profundo, sino más bien por agotamiento y cansancio. Y ahora la oscuridad pretende dominar las mentes, poseer el hogar y penetrar en las profundidades mismas del alma humana. Dirigiéndose a América, pregunta si escucha. No tuvo que perder su libertad, la entregó gradualmente, poco a poco, con una sonrisa en los labios, cediendo y retrocediendo. Pero que escuche esto, el Altísimo aún le concede la oportunidad de recuperarla. Esto no sucederá a través de campañas electorales, ni de reformas a gran escala, ni mediante la celebración de pactos políticos. Se realizará a través de un arrepentimiento sincero, de una santa rebelión espiritual y de una auténtica purificación de su iglesia. Hoy en día, por toda la tierra americana, resuenan sonidos inusuales, que se asemejan a toques de trompeta que provienen como del cielo. Desde las vastas extensiones de Texas hasta la lejana Colombia, desde el caribeño Haití hasta la calurosa Arizona, miles de personas han sido testigos de estos fenómenos inexplicables, carentes de una fuente visible o una explicación lógica. Algunos de ellos están invadidos por la ansiedad y el miedo. Otros graban apresuradamente lo escuchado, pero solo unos pocos comprenden verdaderamente el significado profundo de lo que ocurre. Esto se debe a que en el texto sagrado del Apocalipsis se dice claramente: «Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas». Apocalipsis 8:6. Esta profecía no es una alegoría poética, representa un protocolo celestial, un presagio de los acontecimientos venideros. Y, según se afirma, una de estas trompetas ya ha sonado. Si alguien no ha captado su sonido, quizás ha llegado el momento de escuchar el silencio, pues antes de las grandes conmociones, a menudo sobreviene la calma.
Ante cualquier catástrofe a gran escala, siempre precede una pausa, una especie de preámbulo. Así, antes de un poderoso terremoto, la tierra parece tomar una inspiración lenta y profunda. De manera similar, antes de la segunda venida de Cristo, resuena no una amenaza, sino más bien una invitación llena de esperanza para que la gente no se encuentre ante una puerta totalmente cerrada, como aquellas vírgenes insensatas de la parábola, cuyas lámparas estaban vacías. En este momento, el Espíritu Santo busca incansablemente a aquellos que aún no han traicionado su fe sincera, que no han sucumbido al espíritu omnipresente de esta era, que todavía se lamentan por sus pecados. Busca a aquellos que continúan elevando oraciones matutinas por sus hijos, que no temen proclamar la verdad, incluso si va en contra de las opiniones populares y provoca rechazo. Cada creyente, sea hermano o hermana en la fe, tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier programa meticulosamente diseñado, estructura compleja o estrategia elaborada. Esto se debe a que el Señor siempre comienza su gran obra con un remanente, con unos pocos, pero puros de corazón y contritos de espíritu. La Sagrada Escritura declara: «No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Lucas 12:32. Estos creyentes son ese mismo rebaño, ellos son esa luz, y son ellos quienes sirven como el muro inquebrantable que aún se interpone entre la oscuridad que avanza y la destrucción final. Se les llama a levantarse, a purificar sus labios y a aceptar la palabra. Cuando la trompeta suene sobre la ciudad, no hay que ceder al miedo, porque esto no presagia el fin, sino que marca el majestuoso comienzo del regreso del Rey. Un llamado apremiante se dirige a hijos e hijas en los últimos instantes de este profundo mensaje. No solo escuchen, sino respondan. Es necesario responder con todo el corazón, con sus obras y con fe inquebrantable, porque la hora se acerca rápidamente. Si alguien sigue esperando otra señal, un nuevo terremoto o una explosión más en los cielos, surge el temor de que ya esté irremediablemente tarde. Pues la más grande de todas las señales es el propio ser humano que vive en este tiempo trascendental, capaz de escuchar este llamado insistente y sentir esta profunda conmoción universal. Mientras este relato se desarrolla, los desastres naturales continúan su destructivo avance por el planeta. Feroces incendios asolan vastas áreas de California. Aldeas en Chiapas están sumergidas bajo el agua. Puentes tiemblan en Chile y en Nueva York. Misteriosos sonidos celestiales vuelven a resonar, agitando la imaginación. En el corazón mismo de Israel se libra una guerra antigua, profética y constante, cuyas raíces se hunden en la profunda antigüedad. El mundo se balancea al borde, al filo del abismo. Sin embargo, el Señor aún retiene su mano omnipotente, mostrando misericordia. Los cielos aún no se han cerrado definitivamente, pero su cierre, que marca el fin del tiempo de gracia, es inminente. Se invita al oyente a reflexionar atentamente sobre lo dicho. La humanidad no está al comienzo de la tormenta, sino ya en su epicentro, en su corazón mismo. Todo lo que ha sido testimonio hasta ahora fueron solo presagios, acordes iniciales, preludios de eventos venideros y de mayor magnitud. La Sagrada Escritura dice: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube». Lucas 21, 25, 27. ¿Acaso no es esto lo que se observa hoy con asombrosa claridad? Por doquier se ven señales evidentes. Las personas son invadidas por profundos temores y en la sociedad impera una división insuperable.
Sin embargo, en los corazones de los creyentes arde una esperanza inextinguible en la pronta venida. Recientemente, un clérigo de Guatemala compartió una historia asombrosa. Contó cómo, durante la Pascua, cuando comenzaron las lluvias torrenciales y toda la aldea se sumió en la oscuridad debido a un corte de electricidad, los feligreses salieron a la calle con velas encendidas y comenzaron a entonar cánticos. Lo sorprendente fue que incluso personas que durante años no habían cruzado el umbral del templo estaban entonces bajo la lluvia, cantando a viva voz: «Santo, santo, santo». En ese momento el sacerdote comprendió una verdad profunda. El verdadero despertar espiritual no es un grandioso evento masivo, sino más bien una transformación interna, cuando la persona deja de temer a la noche, porque en su corazón se enciende una llama inextinguible. Estas palabras quedaron grabadas para siempre en la memoria, ya que no solo describen una situación en una aldea lejana, sino que también simbolizan la esperanza para todo el continente americano. Sin embargo, esta esperanza, como toda gran promesa, está indisolublemente ligada a una condición específica. Según los textos sagrados, el Señor proclama: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. Es importante señalar que este llamado no se refiere a políticos o expertos financieros, sino precisamente a mi pueblo. Esto significa que cada persona que se llama a sí misma parte de este pueblo es un elemento clave. En ella reside la solución, no un mero espectador pasivo o un comentarista externo, sino un intercesor activo, un verdadero testigo, aquellos que están llamados a ser la sal de la tierra. Ya no queda tiempo para la demora. No hay posibilidad de esconderse detrás de barreras digitales o de enfrascarse en debates infructuosos en el espacio virtual. No se puede esperar, con la esperanza de que todos los problemas desaparezcan por sí solos. Al contrario, esto se cumplirá inevitablemente y cada persona debe comprender su papel. Sin embargo, cada uno puede elegir: ¿será tomado por sorpresa por los eventos venideros o estará completamente preparado para ellos? ¿Cuál es el camino hacia esta preparación? El camino pasa por una transformación interna. Es necesario limpiar el corazón, conceder el perdón y soltar viejos rencores, aceptar la humildad, arrodillándose en oración. Se debe comenzar a actuar hoy mismo, alzando la voz, testificar con valentía. No hay que temer ser como Juan el Bautista, que proclamaba en el desierto, porque tales acciones son capaces de conducir a un verdadero despertar. El despertar surge de una voz, quizás de la voz de la propia América. Esta nación una vez actuó como un pacto, sirvió como un faro brillante y fue un poderoso portavoz. Ahora puede volver a adquirir el estatus de pueblo de Dios siempre que se aparte de sus ídolos y se vuelva a la cruz. La oportunidad para tal transformación aún existe, pero no habrá una segunda advertencia. Su venida es inminente, y solo aquellos que permanezcan en estado de vigilancia espiritual podrán ver su rostro con sus propios ojos.